Buenas, mi nombre es Ismael Fulgencio Castillo y hoy junto a mi grupo vamos a estar hablando sobre el osteosarcoma. Vamos a conocer su definición y demás cosas, de dónde viene, cómo se manifiesta esa enfermedad y todas estas cosas. Este grupo está conformado por Gismerlin Fulgencio Castillo, una servidora, una servidora, Marielis de los Santos, Nayeli Ferrera, Isania Bencosme y Alondra eh, Estefanía Castillo. Entonces, para conocer de dónde proviene esta enfermedad, debemos conocer el término. Entonces, el término, si nosotros lo descomponemos, vemos que osteo viene de hueso y sarcoma es un sufijo que se utiliza para nombrar las neoplasias mesenquimales malignas. Entonces, podemos definir el osteosarcoma como una neoplasia mesenquimal maligna que proviene de la proliferación anormal de el tejido óseo. Entonces, ya conociendo la definición de esta enfermedad, podemos continuar. Y vamos a conocer sobre su etiología, su patogenia y cómo esta se puede ver macroscópicamente y microscópicamente. Entonces tenemos que dentro de su etiología, que esta es desconocida, pero se entiende que viene por mutaciones genéticas de las células óseas que se llaman osteoblastos, que causan un crecimiento normal y estos cambios entonces pueden ser hereditarios o adquiridos. Entonces, dentro de su patogenia se detectan mutaciones del gen RB en un 60 al 70% de los tumores esporádicos y los pacientes tienen un retinoblastoma hereditario debido a mutaciones de este gen y en la línea germinal. Entonces, este es el osteosarcoma, es después del mieloma y del linfoma el más frecuente cáncer del tejido óseo. Este afecta en un 75% y este afecta las regiones metafisiarias de los huesos largos, puede afectar también en las rodillas en un 60%, en un 15% en la cadera y en un 10% en el hombro y un 8% en la mandíbula. Este es más frecuente en los hombres y se puede presentar en personas menores de 20 años. Esta enfermedad es, esta enfermedad es muy difícil de diagnosticar. Bueno, vamos a decir, esta enfermedad no tiene un factor de riesgo determinado, pero se puede determinar mediante un dolor que persiste en una zona afectada y este puede ir en aumento. También se puede presentar con un tamaño que va variable. Entonces, macroscópicamente podemos ver esta enfermedad como una masa mal delimitada eh, de tamaño variable y puede ser de blanco a grisáceo. Esta enfermedad también va a presentar hemorragias y quistes y degeneraciones quísticas. Entonces, esta enfermedad, microscópicamente, nosotros podemos ver núcleos hipercromáticos con, llenos de sangre, porque como sabemos ahí es donde se va a formar la sangre, y también va a tener un estroma entremezclado. No se puede visualizar bien microscópicamente y también va a tener células gigantes que son características de cáncer. Hasta aquí mi parte, la persona, la que continúa. Mi nombre es Alondra Castillo y yo voy a estar hablando sobre lo que es
la cura y el tratamiento del osteosarcoma. El osteosarcoma no se cura por sí solo y requiere un tratamiento agresivo que generalmente combina lo que es cirugía, quimioterapia y en algunos casos incluso esta requiere lo que es radioterapia. El tratamiento del osteosarcoma suele incluir cirugía y quimioterapia. Siguiente, por favor. Bien, los tratamientos principales, como había indicado, son la cirugía y la quimioterapia. La cirugía, el objetivo de esta es extirpar todas las células cancerosas. Al planificar la cirugía, el equipo de atención médica tiene en cuenta la forma en la que ésta afectará la vida diaria del paciente. La extensión de la cirugía para el osteosarcoma depende de varios factores, como el tamaño del cáncer y la ubicación de este. Y lo que es la ubicación de este. Se utiliza osteosarcoma para extirpar únicamente el cáncer, también determinada cirugía de preservación de las extremidades. La mayoría de las operaciones de osteosarcoma se pueden realizar de tal manera que se elimine todo el cáncer y preservar el brazo o la pierna donde éste se encuentra. El hecho de que esta cirugía sea una opción depende en gran parte de la extensión y de la cantidad de músculo y tejido que se deba de extirpar. También está cirugía para extirpar el brazo o la pierna afectado, que también se denomina amputación, que en muy raras ocasiones se utiliza. Después de esta cirugía se puede utilizar un brazo o una pierna artificial denominada prótesis. También está la cirugía para extirpar la parte inferior de la pierna, denominada plastía de rotación. Esta puede ser una opción para que el osteosarcoma que se encuentra en la rodilla o alrededor de esta. Mediante esta cirugía, el cirujano extirpa lo que es el cáncer y el área circundante, incluida la articulación de la rodilla. El pie y el tobillo se rotan y se colocan hacia atrás. También se utiliza una prótesis. Tenemos lo que es la quimioterapia. La quimioterapia trata el cáncer con medicamentos fuertes. En el caso del osteosarcoma se suele utilizar quimioterapia antes de la cirugía que se denomina neoadyuvancia y esta puede facilitar reducir el cáncer y extraerlo. También se utiliza cirugía se utiliza quimioterapia después de la cirugía. Esto se determina tratamiento adyuvante. Los tratamientos de quimioterapia se utilizan para eliminar cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado después de la cirugía. En el caso del osteosarcoma, este reaparece, por lo que se utiliza mucho lo que es la adyuvancia. La radioterapia se trata el cáncer con protones de energía. La energía puede provenir de rayos X o otra fuente. Durante la radioterapia se permanece acostado sobre una camilla que se mueve alrededor de tu cuerpo. Esta máquina dirige la radiación a puntos específicos del cuerpo. Por lo general no se utiliza radiación para tratar el osteosarcoma. Se puede sugerir la radioterapia en lugar de la cirugía si mediante esta no se va a lograr extirpar todo el cáncer. También muchas veces se utiliza como tratamiento algunos ensayos clínicos. Tener en cuenta que esos son ensayos clínicos que se utilizan en tratamientos nuevos que están en proceso de investigación y que muchas veces puede no ser lo que se espera. Siguiente, por favor. Factores a considerar en el tratamiento. Está la etapa y grado del cáncer, la extensión del cáncer y qué tan agresivos son esas células. Determinará el tratamiento que se va a necesitar y cuán agresivo o insistente debe ser el tratamiento. La salud en la que se encuentra el paciente, el estado en que éste se encuentra.
Estos son importantes para planificar el tratamiento, ya que sabemos que la quimioterapia y la radioterapia afectan mucho lo que es el sistema inmunitario del paciente. Y este afecta mucho eh, en cómo este va a reaccionar a ese tratamiento, el estado en que se encuentra. Consideraciones del paciente, o sea, lo que el paciente quiere, lo que el paciente desea para sí mismo. Recordemos que tanto la quimioterapia como la radioterapia y la cirugía son decisión del paciente, si se acepta o no recibir X tipo de tratamiento. Y también ver lo que el paciente piensa sobre los efectos secundarios y los riesgos de cada tratamiento. Cada tratamiento debe ser informado al paciente, tanto las ventajas que éste pueda tener como los efectos secundarios, para que éste tome una decisión consciente e informada. Hasta aquí mi parte. Buenas, mi nombre es Nayeli Ferreras y yo voy a estar hablando sobre las pruebas de laboratorio e imágenes en el osteosarcoma. La Red Nacional Integral del Cáncer recomienda estudios diagnósticos de laboratorio, imágenes e histológicos después de una evaluación clínica inicial. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Análisis de laboratorio. Las pruebas séricas, que incluyen hemograma completo, fosfatasa alcalina y lactato deshidrogenasa, se toman en cuenta en la evaluación inicial, ya que proporcionan evidencia para el diagnóstico y el pronóstico. Los niveles de fosfatasa alcalina serán elevados debido al aumento de la actividad osteoblástica asociada al sarcoma osteogénico. Los niveles extremadamente altos se han relacionado con una carga tumoral elevada y generalmente se consideran un indicador de mal pronóstico. Durante la evaluación inicial, los niveles de lactato de deshidrogenasa suelen ser más altos en pacientes con enfermedades metastásicas que aquellos con enfermedades localizadas. Además, evaluar los niveles de biomarcadores más adelante en el tratamiento también es esencial, ya que estos pueden disminuir con una terapia exitosa o aumentar con la enfermedad residual o la recurrencia. La Red Nacional Integral del Cáncer también recomienda que se considere la evaluación y el asesoramiento genético para pacientes diagnosticados con sarcoma osteogénico con antecedentes familiares o personales de sarcomas óseos. La siguiente diapositiva, por favor. En los diagnósticos por imagen del sitio del tumor primario, las siguientes modalidades de imágenes son las preferidas para evaluar el osteosarcoma. En primer lugar, tenemos la radiografía. Se deben obtener radiografía de todo el hueso afectado. Los hallazgos radiológicos varían según el tipo de osteosarcoma. Una radiografía de osteosarcoma convencional suele mostrar destrucción ósea medular y cortical, con una apariencia mixta entre lítica y blástica. El osteosarcoma de alto grado, como podemos ver en la presentación, se describe muy a menudo como de aspecto permeable o apolinillado, con una estructura en resplandor solar, y esto es debido a una periestitis agresiva o una configuración de triángulo de Codman debido a la elevación del periósteo del hueso. Y en el osteosarcoma telangiestásico, por otro lado, suele ser puramente lítico, mientras que en el osteosarcoma integral modular de bajo grado puede aparecer como una lesión puramente esclerótica. Y en el osteosarcoma eh, pariostal es una masa
esclerótica, lobulillar adquirida al hueso, mientras que el osteosarcoma perióstico es menos esclerótico, con afecciones corticales y reacción perióstica. Siguiente diapositiva, por favor. En la resonancia magnética es una herramienta indispensable para definir la extensión del tumor dentro y fuera del hueso. Se debe incluir en el estudio la totalidad del hueso afectado, así como una articulación por encima y por debajo del tumor para evitar las lesiones no diagnosticadas. En la resonancia magnética permite delinear con precisión el grado del tumor en los tejidos blancos adyacentes, las afecciones articulares y si el tumor cruza la fisis y la proximidad al paquete neurovascular más cercano. Así, todos esos aspectos del tratamiento se pueden evaluar con resonancia magnética, desde la evaluación prequirúrgica para la recepción con conservación de las extremidades hasta el grado de respuesta de la quimioterapia en forma de necrosis tumoral, reducción del tamaño y mejora de la capsulación, perdón. En las secuencias tradicionales adquiridas en la resonancia magnética del sarcoma osteogénico, podemos demostrar lo siguiente. En las imágenes ponderadas de T1, los componentes del tejido blanco no osificados, que sería intensidad de señal intermedia, en la composición osteoide, una baja densidad de señal, en el edema peritumolar, una intensidad de señal intermedia. Y en los focos dispersos de hemorragia podemos presenciar una intensidad de señal variable según la cronosidad. Y en imágenes ponderadas en T2, los componentes de tejidos blancos no osificados, alta intensidad de señal, en los componentes osteoide una baja intensidad de señal y en el edema peritumolar una alta intensidad de señal. En el osteosarcoma telangiectásico, la lesión expansiva multiquística con niveles líquido-líquido y septos que realzan con contraste. Y en el osteosarcoma parostial, una masa lobulillar con una línea clara entre porciones del sarcoma y el hueso cortical subyacente. Y en el osteosarcoma perióstico, un área de erosión cortical, pero rara vez compromiso intermedular y, y sin continuidad corticomedular. Y en el osteosarcoma extraesquelético, una masa de tejido blanca con calcificaciones intermedias. En la biopsia es necesaria una biopsia después del examen físico, los análisis del laboratorio y las imágenes diagnósticas que confirmen la presencia de una lesión compatible con osteosarcoma. El procedimiento quirúrgico final debe incluir la recepción del tracto de biopsia, que puede marcarse con un tatuaje para facilitar la identificación y evadir la recurrencia debido a las posibles diseminaciones de células cancerosas en el tracto. Idealmente, el cirujano que realiza la biopsia debe estar familiarizado con las vías y la extensión de la biopsia. Anteriormente, las biopsias por abordaje abierto se consideraban la mejor opción por la alta tasa de precisión. Sin embargo, en los últimos años, la investigación ha determinado que un abordaje abierto correlaciona con un mayor riesgo de complicaciones como infección, cicatrización inadecuada de la herida y la proliferación de células tumorales en la zona. Y como se mencionó anteriormente, por ello, la biopsia con aguja gruesa ha sustituido al abordaje abierto tradicional, principalmente por el menor riesgo de contaminación del lecho quirúrgico con las células tumorales, pero también por su menor costo y también el tiempo de recuperación es menor. Y es crucial intentar procedimientos de prevención de la extremidad en pacientes con la posibilidad de salvar el tejido local de una forma segura.
La biopsia con aguja gruesa se realiza mediante una punción profunda a través del troncal que atraviesa un único plano tisular en la zona que se incluirá en la recepción final. Se requiere múltiples funciones desde la región representativa de la masa hasta la porción del tejido blanco en la periferia de la lesión. La región central necrótica producirá poco tejido viable y la región del triángulo de Codman solo hueso reactivo. Cabe destacar que estos estudios recientes han demostrado que la aspiración con aguja fina no es un método eficaz para la biopsia, ya que no produce una muestra de tejido adecuada para el diagnóstico preciso. Tras la biopsia, los patólogos deben analizar muestras de tejidos frescos o congelados para un diagnóstico definitivo. La clasificación y la subtipificación histológica, lo que afecta la estrategia de manejo médico quirúrgico. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. En la epidemiología, la incidencia del osteosarcoma es de aproximadamente 3,4 casos por millón de personas por año. Los osteosarcomas constituyen menos de 1% de todas las neoplasias neoplasias malignas recién diagnosticadas en adultos y casi un 4% de todas las neoplasias malignas recién diagnosticadas en niños, excluyendo las neoplasias malignas hematológicas. El osteosarcoma es la neoplasia maligna diagnosticada con mayor frecuencia en adolescentes, con una incidencia del 4,4 por millón por año. El osteosarcoma tiene una incidencia ligera mayor en hombres que en mujeres. Aproximadamente el 20% de los osteosarcomas son metastásicos en la representación. Entre el 60 y el 70% de la enfermedad metastásica se encuentra en los pulmones y el otro del 20 al 30 de las lesiones metastásicas son metástasis óseas distintas o salteadas. El osteosarcoma primario es una lesión predominantemente de la infancia y de la adolescencia, con una marca de predisposición en la rodilla. El osteosarcoma secundario refleja la naturalidad variada de las afecciones predisponentes con una distribución por edad más amplia, principalmente en una edad adulta. El osteosarcoma secundario es mucho más probable que se presente en los huesos planos, incluyendo la pelvis. Y esto es probablemente se deba al efecto causal de una enfermedad ósea de Paget que comparte una preferencia anatómica similar. Hasta aquí mi parte, continúo con mi compañera. Okay. Saludos, mi nombre es Marieli de los Santos y yo les estaré hablando sobre estadísticas globales y qué tanto afecta esta enfermedad en la República Dominicana. Bien, el osteosarcoma, aunque es un cáncer raro, es de gran importancia porque afecta principalmente a niños y adolescentes, un grupo vulnerable donde un diagnóstico tardío puede tener consecuencias graves. Como ya han mencionado mis compañeras, el osteosarcoma es un tumor maligno que nace directamente de las células formadoras del hueso llamadas osteoblastos. Entonces, ¿por qué es tan agresivo? Bueno, porque se produce de un hueso inmaduro y desorganizado que crece de forma anormal, porque invade tejidos cercanos rápidamente, tiene una alta capacidad de generar metástasis, especialmente al pulmón, responde parcialmente a quimioterapia, por lo que requiere cirugía agresiva. Entonces, ¿por qué este aparece en los huesos largos? Porque los huesos largos, como el fémur, la tibia, húmero, son los que más crecen durante la pubertad. Durante este crecimiento rápido, las células
óseas se multiplican más, aumentando la probabilidad de errores genéticos que pueden iniciar un cáncer. Como ya mencionó mi compañera, se dice que esta enfermedad afecta más a los varones, entonces esta incidencia es ligeramente más alta en varones porque ellos experimentan un estirón puberal más intenso y prolongado, lo que aumenta la actividad osteoblástica. Dentro de los síntomas y su explicación tenemos el dolor óseo progresivo, porque el tumor crece dentro del hueso, aumentando la presión y produciendo inflamación. Masa palpable porque el tumor rompe la cortical ósea y crece hacia los tejidos blandos. Fracturas patológicas porque el tumor debilita el hueso y reemplaza el tejido sano por tumoral. Dolores nocturnos, esos se presentan porque la inflamación aumenta en reposo y las sustancias liberadas por el tumor estimulan las fibras del dolor. Dentro de las estadísticas globales, tenemos que la incidencia global del osteosarcoma es de aproximadamente 3.4 casos por cada millón de habitantes por año. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque demuestra que es un cáncer raro. También indica que dentro de los tumores óseos es el más frecuente. Esto obliga a priorizarlo en oncología pediátrica, aunque no sea tan común como leucemias o linfomas. ¿Por qué la incidencia global es tan baja? Porque el cáncer óseo primario requiere mutaciones muy específicas en células formadoras de hueso, por lo que no ocurre tan frecuentemente. Entonces, ¿por qué a pesar de ser tan raro esto preocupa? Porque se presenta en personas jóvenes y este requiere cirugías complejas y tratamientos intensivos, puede dejar secuelas funcionales importantes. Incidencias por grupos de edad. Puedes pasar la página. Bien, entonces los datos internacionales muestran que niños de 0 a 14 años muestran un 5.74 casos por millón de habitantes. Adolescentes de 15 a 19 años, 11.25 casos por millón de habitantes. Población general, 3.4 casos por millón. ¿Por qué sube tanto en la adolescencia? Porque es el momento en el que los huesos crecen más rápido, hay mayor actividad metabólica ósea, los osteoblastos se multiplican aceleradamente. Esto aumenta la posibilidad de errores genéticos que pueden dar origen al tumor. Entonces, ya luego de los 20, esto puede bajar. Y eso sucede porque el crecimiento óseo se detiene. Los osteoblastos trabajan menos y baja el riesgo. Entonces, ¿por qué ya luego se dice que hay un segundo pico que ya es en adultos mayores? Entonces, esto sucede por enfermedades como la enfermedad de Paget, que ya fue mencionada. Esto pasa que se produce remodelación ósea anormal. Bien, es el osteosarcoma en la República Dominicana. En la República Dominicana no tiene un registro especializado para osteosarcoma, por eso usamos las tasas globales aplicadas a nuestra población. Una estimación total anual en la República Dominicana es que tendría aproximadamente 39 casos nuevos al año. La distribución por edad es de 4 a 14 años, 17 casos. De 15 a 19 años, 12 casos. Adultos, 10 casos. Entonces, ¿por qué para un país como República Dominicana 39 casos sí son importantes? Porque esto representan casi todos los casos de cáncer óseo pediátrico. Requieren atención en centros especializados como INCAR o el Robert Reed Cabral. El tratamiento es costoso y complejo
y porque muchos pacientes necesitan prótesis especializadas o amputaciones. Afecta a niños en etapa escolar y adolescentes activos. Entonces, ¿por qué la enfermedad no parece tan visible en este país? Porque es poco común, porque en muchos casos se manejan en centros específicos. No todas las instituciones reportan públicamente sus estadísticas y tampoco existe un registro nacional de cáncer totalmente unificado. Dentro de los factores de riesgo y por qué esto influye, tenemos el crecimiento rápido, porque este aumenta la aplicación celular, aumenta el riesgo de mutaciones. Radioterapia previa, porque la radiación daña el ADN y esto puede iniciar tumores en el hueso. Síndromes genéticos, está el síndrome como Li-Fraumeni, Rothmund, Thomson, retinoblastoma hereditario, porque incluyen mutaciones en genes supresores de tumores. Está la enfermedad de Paget, que ya la hemos mencionado, porque el hueso se remodela anormalmente con mucha actividad celular. Luego, aquí tenemos el impacto clínico y social. Entonces, esto pasa porque, porque el osteosarcoma tiene alto impacto en República Dominicana, porque este afecta a niños y jóvenes en plena etapa productiva, el costo del tratamiento es alto, muchas familias no tienen acceso fácil a centros oncológicos. Este requiere de quimioterapia combinada con cirugía avanzada. Puede dejar secuelas permanentes como limitación funcional, amputaciones y necesidad de prótesis. Entonces, ¿por qué es esencial el diagnóstico temprano? Esto es esencial porque reduce el riesgo de metástasis, aumenta la posibilidad de salvar la extremidad, mejora la supervivencia global, permite planificar tratamientos menos agresivos. Y bueno, en conclusión, el osteosarcoma es raro, pero es agresivo. Afecta, como ya dije, principalmente a niños y adolescentes, y esto explica su importancia epidemiológica. En República Dominicana se estiman 39 casos nuevos al año, la mayoría en poblaciones jóvenes, niños. Entonces, esta enfermedad requiere atención especializada, recursos adecuados y diagnóstico temprano. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Isania Bencosme y yo les estaré hablando sobre la prevención del osteosarcoma. Bueno, para hablar sobre su prevención, hablar sobre la prevención del osteosarcoma es todo un desafío porque la mayoría de sus factores de riesgo no son modificables. Sin embargo, desde la anatomía patológica es posible entender los procesos celulares y tisulares que llevan a su aparición. También identificar poblaciones de riesgo y plantear estrategias de vigilancia, diagnóstico temprano y reducción de exposición a factores causales. La prevención del osteosarcoma se divide en 3 niveles según el enfoque médico. Tenemos la prevención primaria, que esta es más que todo para evitar la aparición del tumor y aunque son limitadas, existen varias estrategias, como por ejemplo minimizar la exposición a radiación innecesaria, como la aplicación estricta de ALARA, que como su célula, lo siento, ya me equivoqué. Bueno, perdón, como decía, desde la aplicación estricta de ALARA, como sus siglas indican, as low as reasonable achievement,
que significa o se traduce como tan bajo como razonablemente sea posible en radiología. También está el evitar radioterapia en edades tempranas cuando existan alternativas terapéuticas y la protección ocupacional en profesionales expuestos. También está el control riguroso en enfermedades óseas predisponentes, como la enfermedad de Payet y la osteomielitis crónica. Otra de las estrategias es la protección genómica, que aunque no evitamos mutaciones hereditarias, sí podemos reducir el daño genético ambiental, evitando la exposición prolongada de radiación UV intensa, la disminución a la exposición a sustancias carcinógenas como los pesticidas, solventes industriales, entre otros, y las dietas antioxidantes que favorezcan la reparación celular. También tenemos la prevención secundaria. Aquí es donde la anatomía patológica tiene más impacto. Con la determinación temprana de lesiones precursoras. Si bien el osteosarcoma no tiene lesiones premalignas claras, sí puede surgir de hueso previamente irradiado, hueso pagético o prótesis u implantes metálicos antiguos. También podemos aplicar una biopsia temprana de cualquier masa ósea en pacientes de riesgos, que es fundamental. También se aplica la vigilancia clínica en pacientes con síndromes genéticos, programas de screening en extremidades en intervalos definidos y evaluación inmediata de dolor óseo persistente. También está el control de secuelas post-irradiación, donde todo paciente con antecedente de radioterapia debe recibir seguimiento periódico por ortopedia oncológica y estudios ante cualquier cambio de zona irradiada. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la prevención terciaria, donde más que todo se evita la progresión, la metástasis y la recurrencia. Es aplicable después del diagnóstico con márgenes quirúrgicos adecuados, quimioterapia neoadyuvante y adyuvante siguiendo los protocolos, monitoreo anatomopatológico de respuesta tumoral según el porcentaje de necrosis y la vigilancia pulmonar seriada, ya que es el sitio metastásico predominante. Sus factores de riesgo son varios, como por ejemplo los genéticos, que son los no modificables, con la mutación de TP53, que sería causante del síndrome de Li-Fraumeni, o la mutación de RB1, que es el retinoblastoma hereditario. También hay síndromes de reparación del ADN como Rodman-Thompson, Bloom, Werner y antecedentes familiares de tumores óseos raros. Como segundo tenemos los factores ambientales, que son los modificables, como por ejemplo la radioterapia previa, la exposición ocupacional a radiación ionizante, implantes metálicos antiguos o materiales ortopédicos que cause irritación crónica. Este es raro, pero no imposible. En tercer lugar, tenemos los fisiológicos o del crecimiento, que van de edad de 10 a 20 años, o sea, la fase de crecimiento rápido, y en personas con huesos largos, ya sea en el fémur distal, tibia proximal o húmero. Y también tenemos el incremento acelerado del turnover óseo,
En cuarta posición tenemos las enfermedades predisponentes, como la enfermedad de Paget ósea, la osteomielitis crónica con reparación ósea continua y el hueso previamente irradiado o traumatizado. Ya en quinto lugar tenemos otros factores como el sexo masculino, que es ligeramente más predominante, y las personas de talla alta en adolescencia, que está asociado, es una asociación no causal, pero frecuente. Siguiente. Bueno, en conclusión, tenemos que el osteosarcoma es un tumor óseo altamente agresivo que que surge de células mesenquimales capaces de producir osteoide maligno. Su comportamiento biológico está marcado por mutaciones profundas, principalmente en TP53 y RB1, y por su crecimiento rápido, que favorece la invaginación local y la metástasis pulmonar. Aunque no existe una prevención absoluta, sí es posible reducir los riesgos mediante el control de exposiciones ambientales, la vigilancia de población con predisposición genética y el diagnóstico temprano de lesiones sospechosas. La anatomía patológica desempeña un papel esencial al confirmar el diagnóstico, clasificar el subtipo tumoral y evaluar la respuesta al tratamiento. En conjunto, comprender su origen, factores de riesgo y vías de progresión permite actuar con mayor precisión, mejorar el pronóstico y abrir el camino hacia estrategias futuras de prevención y terapia más eficaces. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias. Gracias.